es otro de los factores que permitieron la expansión del catolicismo romano fue el monasticismo, porque fueron los monjes los misioneros. ¿Y cuáles fueron los factores que explican el desarrollo del movimiento monacal? El ejemplo de los monjes del Oriente, también el cese de la persecución, como ya no hay más persecución, entonces la manera de mostrar la fidelidad, la lealtad, la consagración, la verdadera y auténtica fe, es por medio del ascetismo. Y otros vieron que las invasiones germánicas o bárbaras se deben a la corrupción de la iglesia. Y las influencias paganas dentro de la iglesia hicieron que la iglesia cristiana se difuminara, se perdiera su esencia. Los cristianos ya no comenzaron a practicar la fe cristiana. Haciendo una comparación, la iglesia católica de esta época era como la misma iglesia católica apostólica romana de hoy. No de aquellos que van a la misa todos los días domingos, sino aquellos que dicen que son católicos, pero que fueron una vez a una vez en la vida cuando se bautizaron, después cuando se casan, cuando mueren un familiar, en la otra oportunidad cuando van a la iglesia. Pero son muy pocos, muy escasos los católicos practicantes. Sería como una especie igual de fenómeno actual del catolicismo romano a este catolicismo del siglo IV. Y los monjes, bueno, los monjes siguen los monjes hasta el día de hoy, monjes y monjas. Ese fenómeno continúa dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y los que sirven, los que son más activos, sin embargo, son los evangélicos. Los evangélicos, por lo menos por las predicaciones, enfatizan mucho la santificación, la consagración, el compromiso con la fe, y nosotros nos ayudamos, nos estimulamos mutuamente. Todos los hermanos nos estimulamos a ser más comprometidos con la fe cristiana. Quizás por eso los evangélicos son más comprometidos con la fe y adquieren más responsabilidad con la expansión de la fe. Puede ser eso. Y cuando no van a la iglesia, lo van a buscar, lo llaman, lo visitan. Pero eso no lo hace el pastor, eso lo hacen todos los hermanos, por la amistad, por la comunión interna que se produce. No así el catolicismo romano. Ese problema del catolicismo romano viene de esa época, del siglo IV. Bien. Ahora, y después el formalismo igualmente en la adoración. Recuerde que hay un sacerdote, hay un altar, todos los días domingos se fracciona el pan, es un término técnico para referirse a la Santa Cena o el partimiento del pan, o también le denominan la Eucaristía, la acción de gracias. Y algunos católicos romanos dicen, debería cambiarse el término misa, decir misa. Debería cambiarse por Eucaristía mejor, que es una acción de gracias. El formalismo dentro de la iglesia, había un sacerdote, un altar, la fracción del pan, se perdió esa espontaneidad, esa espiritualidad. Ahora hay un ritualismo, sacramentalismo, hay un clero y lo demás son los laicos. Simplemente van a escuchar todo lo que se está desarrollando en la iglesia. El catolicismo romano se va a diferenciar un poco a la iglesia del Oriente. En la iglesia del Oriente son 2 horas y media, 3 horas de divina liturgia hasta el día de hoy. La, la, la diferencia también es que en la divina liturgia todos los hermanos están de pie durante todo el servicio. En algunas iglesias, por ejemplo, en la Antioquía de Siria, en, en Providencia, en Santiago, ellos sí se sientan, tienen asiento. Pero en Rusia, por ejemplo, todo el momento de la divina liturgia, las 3 horas, todos están de pie, nadie se sienta. Y toda la divina liturgia se realiza cantado. Es muy hermoso, ¿ah? La divina liturgia. Muy hermoso porque toda la liturgia se va cantando. La lectura de la Biblia se canta. Todo se canta. Por lo menos la del Oriente es mucho más hermoso en ese sentido que la del latina, la iglesia latina. Bueno, y eso fue lo que hace que muchos cristianos comprometidos con la fe
preocupados de la santificación, se vayan al desierto y comiencen a vivir solos, como son los ermitaños, o en comunidades, como la desarrollaron los cenobitas. La Iglesia Católica Apostólica Romana se expande también gracias a los misioneros, la expansión misionera. Uno de estos misioneros fue Ulfilas. Su ministerio fue dirigido a los godos. Era arriano, un misionero arriano. Ustedes ya conocen el arrianismo, ¿verdad, mis hermanos? ¿En qué consiste el arrianismo? ¿Qué enseñaba el arrianismo? ¿Ah, por acá? ¿Sí, hermano Víctor? No, no, hermano Pablo, si me Ah, muy explicaría, bien. le agradecería. Muy bien. Quizá algún hermano tenga la respuesta. Recuerde preguntar cuando no sepa algún término, mis hermanos. Arrianismo, él era arriano. No es primera vez que lo menciono, ¿cierto? Arrianismo, arrio. Nadie se acuerda. No importa. Para eso estamos, para recordar. Una de las formas del aprendizaje es la repetición. Vamos a repetir hasta que nos aprendamos todos estos nombres. Bueno, después cuando usted tenga unos 3, 4 años ya de instituto bíblico, arrianismo, ¿quién más? Pelagio, el monarquerismo dinámico, monarquerismo modalista, Lutero, Calvino, Zwinglio. Todas esas personas ya usted va a ser como un familiar, lo va a conocer. Pero arrio, o el arrianismo, este arrianismo, enseña que Jesús es más que hombre, menos que Dios. Jesús es el primer ser creado. No es de la misma esencia de Dios Padre, no es de la misma esencia, pero tampoco es de la misma esencia de los seres humanos. Es divino en un sentido, pero no tanto para ser como Dios Padre. Es menos que el Padre. Más que hombre, menos que Dios. Es una especie de ser intermedio entre Dios y los hombres. Es el primer ser creado. Eso enseñó Arrio de Alejandría. Recuerde que el arrianismo fue la doctrina que convocó o hizo que fuera convocado el concilio de Nicea. Allí se estableció, Jesús es Dios, igual a Dios, y es eterno, no es creado. Ulfilas era arriano, es decir, enseñaba que Jesús es el primer ser creado. En una de las iglesias aquí en Chile muy importante, dijeron eso, ¿ah? Una autoridad muy importante de una iglesia dijo, Dios creó tantas cosas hermosas, pero la máxima creación, la más extraordinaria, fue la de su Hijo Jesucristo. Impresionante la declaración. Espero que haya sido eh, un lapsus, simplemente una laguna mental que tuvo, y no que sea la convicción personal de la autoridad de una iglesia, porque sería muy terrible pensar así, sería catastrófico. Eso sería arrianismo puro. Eso enseñaba Arrio de Alejandría. Bueno, y él lo que enseñó también Ulfilas en el siglo IV. ¿Qué es lo que hizo Ulfilas para enseñar la fe cristiana? Tradujo la Biblia a la lengua moderna de los godos. Los godos no tenían un alfabeto, por lo tanto él inventa un alfabeto, traduce la Biblia, pero como eran pueblos belicosos, pueblos guerreros, nómadas, conquistadores, no tradujo Reyes ni Samuel. Algunos dicen, fue para mejor porque imagínense, si hablaba acerca de las guerras, un pueblo belicoso iban a ser más violentos todavía. Otros dijeron, muy a su pesar, no debió haber hecho eso, debió haber traducido toda la Biblia. Hasta el día de hoy se encuentran dos ejemplares,
solamente 2 ejemplares en el mundo de la obra de Ulfilas, el antiguo idioma de los godos. No sé de dónde sacó del latín, lo más probable, a las letras latinas, lo más probable que él utiliza esas letras para confeccionar el alfabeto de los godos. Por lo tanto, si alguien puede leer esa Biblia, está leyendo el idioma antiguo de los godos. Después viene otro monje, todos ellos son monjes, Patricio. Él es un escocés que evangelizó Irlanda en la primera parte del siglo IV, siglo V, perdón. La estrategia misionera de Patricio consistió en, primero, ganarse al líder político de la zona geográfica donde él iba a evangelizar. Muy inteligente el hombre, al líder político. Claro, porque si tiene la amistad, el beneplácito, entra en gracia con el líder político, le va a permitir trabajar en toda su jurisdicción. Para ganar la amistad, Patricio le hacía regalos a los gobernadores locales para ganarse la amistad. ¿Qué le parece la estrategia, mis hermanos? Regalarle distintos regalos de distinta naturaleza a los gobernadores locales. De esa manera él se ganaba la amistad de los gobernadores. No sé qué le enviaba. Los textos dicen, le enviaba regalos. No sé qué tipo de regalo. Una oveja, un toro, una vaca lechera, con, con unos tres terneritos, no sé, gallina. No sé qué le habrá enviado, pero algo le habrá enviado. El, y entonces, si le llegan esos regalos, después decía, necesito evangelizar aquí en su territorio, ¿usted me autorizaría? Por supuesto que sí, ¿cómo no? Si somos íntimos amigos. Entonces ellos le daban la oportunidad de poder trabajar en esa zona. ¿Qué le parece, mis hermanos, esa estrategia de Patricio? ¿Alguna opinión de la estrategia misionera de Patricio? En la actualidad se han copiado bastantes. Sí, pero es ah, como bien visto, mal visto, ¿cómo se podría interpretar? Mal Ay, visto, quédate. Sí, porque claro, vas a obtener un favor, vas a tener algo en base a algo que ofreces, ¿no? Entonces no Mm. es bien visto. Al menos en la institución donde yo trabajo, eso se llama corrupción de funcionarios. Muy bien, corrupción de funcionarios. Nosotros, nosotros no estamos ni siquiera un regalo del proveedor, nada, ni siquiera regalo del proveedor, nada, no podemos recibir. Mm, Es parte de las políticas de la empresa. Entonces, claro, porque no se ve bien, porque de alguna manera, cuando uno tiene que tomar una decisión de contratación, mm, si ya recibiste un presente y ahí está la persona, hay algo que intrínsecamente dices, "Pucha, me voy por este lado porque algo me dio, ¿no? De alguna manera le mm. tengo que retribuir, Exacto. claro. Perfecto. Bueno, eso es bueno, ellos son políticos, todos ellos le regalaban al líder, a los gobernadores locales. También, Patricio, aquí no lo estamos condenando, simplemente estamos evaluando la estrategia misionera que él empleó. Quizá en esa cultura eso no es mal visto, pero en nuestra cultura occidental, claro que sí. Pero en esa época, por supuesto que no. Y se preocupaba mucho del crecimiento espiritual de los fieles. Mire, la estrategia de Patricio. Se preocupaba del crecimiento espiritual de cada miembro de las personas que él ganaba para la fe. Diferente a nosotros nos convertimos al Evangelio, quiere aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, lo acepto. Y ahora tiene que ir a una iglesia. Muy bien, voy a la iglesia. Y ahí me quedo, voy a escuchar los sermones, las predicaciones, canto, converso con los hermanos. Y eso es todo. Y después alguien me dice, ¿y tienen que bautizarte? Muy bien, me bautizo. Pero un discipulado, un crecimiento cristiano a largo plazo, una formación espiritual profunda, en absoluto no existe. Bueno, Patricio se preocupó del crecimiento espiritual de todos los fieles. A los que se convertían a la fe cristiana le daba una preparación intensa en las escrituras,
Es decir, le enseñaba la Biblia. Era bíblico entonces, como estamos viendo acá, ¿eh? No es como el catolicismo romano de hoy, que le entregan un librito de catecismo. Yo por ahí tengo, parece, en alguna parte por aquí, un libro de catecismo católico romano. Son preguntas y una respuesta. Pregunta de la fe, pregunta de los sacramentos, de los santos, de María, de Dios, de Cristo, los ángeles, bautismo, Santa Cena, muerte, purgatorio, bueno, muchas preguntas y respuestas con algunos textos bíblicos. Pero no se estudia la Biblia. Yo me estaba preparando en la primera comunión. Yo le dije no recuerdo cómo se llamaba, ya me olvidé el nombre. Era el que dirigía la catequesis. Y yo le dije, los evangélicos estudian la Biblia y nosotros estamos estudiando aquí este texto. Me gustaría estudiar la Biblia. ¿Por qué no estudiamos mejor la Biblia? Le decía al catequista. Pero en la iglesia católica se trabaja así. Y me dijo, si tanto te gusta lo evangélico, ¿por qué no te vas con los evangélicos? Así que me fui con los evangélicos. Le obedecí al catequista. Buen consejo. ¿Cierto? Buen consejo me dio el catequista. Pero Patricio, que era un católico de esta época, del siglo V, profunda instrucción en las Sagradas Escrituras, preparación intensa en la Biblia, totalmente bíblico, ¿ah? Buen ejemplo, modelo para seguir actualmente en el trabajo de plantación de iglesia, el trabajo misionero. Y les animaba a tomar parte en el ministerio. Les decía, mire, usted puede servir como predicador de la iglesia, usted puede servir como profesor de escuela bíblica, usted puede ayudarme para plantar nuevas iglesias en otros terrenos. ¿Por qué no se ofrece como miembro de la iglesia? Como, bueno, eran monjes, le llamaba, le estimulaba a tomar parte en el ministerio. Eso es lo que hacía Patricio. ¿Cómo le fue a Patricio? Estableció 200 iglesias, él solo. Bueno, no es solo, sino con la colaboración, pero la estrategia que él empleó era de él. Empleó muchas personas, por supuesto, nadie hace solo esto. Pero por medio de su liderazgo, por medio del entusiasmo que él y la preparación que daba a las personas, estableció 200 iglesias. Impresionante, 200 iglesias. Aquí en Chile, una misión que lleva más de 100 años, le cuesta hacer en 100 años 200 iglesias, y él lo estableció en su época, en su generación. ¿Qué le parece? Bautizó a 100.000 creyentes. Extraordinario lo que hizo. Con razón la Iglesia Católica creció tan rápido. Columba, un irlandés, se evangelizó y predicó en Escocia la última parte del siglo IV, quinto. Mira, estamos todos en el siglo IV, siglo V. Columbano. ¿Qué hacía Columbano? Un irlandés, predicó en el sur de Alemania, Francia, Suiza, Italia. El método de este predicador consistía en visitar un país y cuando parecía conveniente fundar una aldea misionera. En su centro construía un sencillo templo de madera y alrededor de este templo pequeño de madera construía salas de clase para educar a las personas convertidas y algunos departamentos para que pudieran dormir los monjes. Los monjes que vivían allí en esas casas, en esos pequeños cuartos que estaban alrededor del templo, ellos eran constructores, predicadores y maestros. Eran multifacéticos, realizaban muchas actividades. Constructores, predicadores y maestros. En Britania, junto con 12 clérigos, estableció un monasterio con la rutina de la vida monástica de oración. Se dedicaba a la oración, al ayuno, la meditación, el estudio bíblico, el trabajo manual. 5 actividades diarias. Y además, o quizás lo más importante, preparaba evangelistas que eran enviados para predicar el evangelio, construir iglesias y establecer más monasterios. La Iglesia Católica Apostólica Romana crece gracias a la labor de estos monjes. Ulfilas, Patricio, Columba, Columbano, plantan iglesias, escuelas para educar en Biblia a las personas convertidas. Le animaba a tomar parte en el ministerio, preparaban a evangelistas, los capacitaban a las escrituras,
lo enviaban a seguir predicando, a establecer más iglesias y construir más monasterios que hicieran exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Construir, predicar y enseñar. Maravilloso, ¿eh? Lo que hacían esta gente en esta época. Él fue columbano. Agustín de Hipona, junto con 40 compañeros bajo la dirección romana, evangelizó Inglaterra. Quiero ver la hora. Ah, estamos bien. Wilfrido trabajó en Holanda cerca del año 690 y el misionero más grande católico romano que trabajó en Inglaterra fue Bonifacio. ¿Qué es lo que hizo Bonifacio? Además de Inglaterra, trabajó en Alemania, tomó medidas enérgicas, porque él se dio cuenta que cuando dejaba abandonado este pueblo que se decía que era cristiano, volvía después, se encontraba nuevamente viviendo en el paganismo. Por lo tanto, se aburrió de esto y convocó como lo hizo el profeta Elías, convocó a una multitud en Geismar, donde estaba el árbol sagrado del dios trueno. Cortó el árbol y demostró que ni el árbol ni el dios al cual honraban tenía ningún poder sobrenatural. Ellos esperaban que cayera muerto, que Dios lo castigara, el Dios del trueno lo castigara, y se dieron cuenta que el Dios de los cristianos es mucho más poderoso, porque protegió o demostró a estas personas que simplemente es el único Dios o que es más poderoso, y después quizás llegaron al concepto monoteísta, pero eso le demostró a ellos que era más poderoso los cristianos que los antiguos dioses de, de esta zona geográfica. Empleó entonces otra estrategia, empleó la destrucción de los árboles sagrados y de los lugares sagrados. Distintos tipos de estrategias misioneras emplearon los monjes y los misioneros cuando se expanden por todas las zonas geográficas fuera de las fronteras del Imperio Romano. Estos mismos, cuando llegan a invadir el Imperio Romano, ya son cristianos. Por lo tanto, algunos son arrianos, como Ulfila, los godos, por ejemplo, y muchos de ellos también son arrianos. Lo que van a hacer es simplemente cambiar el credo arriano por el credo niceno, y el problema se solucionó, sin más asunto que cambiar. Solamente adoptar el credo niceno, la doctrina de la Trinidad, y ahora son cristianos en todo sentido, tal cual como somos nosotros. Pero tuvieron una previa evangelización. Arrianista, pero fueron preparados de alguna manera en la fe cristiana. Bien, sigamos. El catolicismo romano también se expande gracias a la ayuda política y militar que van a recibir de estos germanos que van a controlar el territorio de antiguo Imperio Romano. Los papas se convirtieron en gobernadores de Roma y como tal ganaron prestigio, ganaron poder. Se le hizo frente a la crisis inmediata cuando los reyes francos derrotaron a los lombardos que estaban amenazando Roma. Uno de los papas se encargó y fue a recibir a uno de los atacantes. Conversó cara a cara con él. Uno de estos fue Atila, me parece mucho. No sé qué, nadie sabe a ciencia cierta qué fue la entrevista del Papa con este invasor que se devolvió, no destruyó ni incendió Roma. Los reyes francos dieron al papado un gran dominio territorial en los contornos de Roma. En el año 751 el papa coronó a Pipino, el jefe militar más fuerte de los francos, para ser rey en vez de uno de la línea heredera. Cuando el papa coronó a Carlomagno como santo emperador romano en el año 800 después de Cristo, hubo el sentimiento de que el oficio papal tenía la autoridad para hacer o deshacer emperadores. Claro, porque acá viene el papa con la corona y se lo pone arriba de la cabeza de uno de los reyes. Están observando este gesto muy simbólico, es que el trono, el poder político viene del cielo.
y se lo entrega por medio de un representante de Dios aquí en la tierra, que es el obispo de Roma. Por lo tanto, el obispo es el responsable, es el mediador, el representante, el vicario de Cristo en la tierra, de coronar a un rey legítimo. Y todos los que dominen o estén bajo su dominio deben obediencia, porque es puesto por Dios mismo ahí. Bueno, así se va a ver. El Papa ahora, gracias a este gesto simbólico, se va a reconocer como la autoridad final en asuntos políticos y religiosos. En la época de Napoleón Bonaparte, cuando se consagra emperador de Francia, también van a llamar al Papa. Y cuando llega el momento de coronarse como emperador, Napoleón él mismo se puso la corona. No aceptó, no permitió que viniera el Papa a poner la corona. Él mismo se autonombró y él mismo se coronó como emperador. Él mismo, entonces, es la autoridad para coronarse emperador de Francia. Bueno, quizá leyó esta parte histórica, no quiso que el catolicismo romano gobernara sobre él. También, bueno, Alejandro Magno ayudó bastante al catolicismo romano, porque mientras va conquistando territorios, esos territorios conquistados se lo va entregando al catolicismo romano. Él avanza las conquistas militares y avanza juntamente con él el catolicismo romano, como ocurrió el mismo fenómeno con el Imperio Español. Mientras los españoles avanzaban en América, avanzaban juntamente con ellos el catolicismo romano. No solamente hizo eso, buscó por toda Europa eruditos que fundaran escuelas y produjeran literatura, porque Carlo Magno, estaba hablando de Alejandro Magno, Carlo Magno estaba muy preocupado de la educación del clero y la educación en general. Animó a los sacerdotes a ampliar sus conocimientos y en algunos casos a comenzar los conocimientos sagrados. De la mano de Carlomagno, la iglesia recibió muchos donativos y también mucho prestigio. Hay otra razón por la cual el catolicismo romano se consagra o se expande o adquiere ese poder inusitado para una iglesia cristiana en el mundo, en el occidente. Se debió a documentos falsificados, documentos falsos. Uno de estos documentos fue la donación de Constantino. ¿Qué decía este documento? En el año 330, Constantino cambió la capital de Roma y se fue a Bizancio, convierte Bizancio en Constantinopla y supuestamente Constantino había hecho una donación al Papa. Esta donación consistía en entregar al obispo de Roma la soberanía sobre todo el mundo occidental y le había ordenado a todo el clero cristiano a ser obediente al obispo de Roma. Eso fue lo que estaba reclamando el catolicismo romano, porque supuestamente Constantino fue el que lo había decretado de ese modo. La falsificación fue descubierta en el siglo XV, XV después del Señor Jesucristo. Ya había cumplido todas sus razones de ser este documento falso. Jamás Constantino le había entregado ningún poder, ni tampoco le había dicho que todo el clero se sometiera al emperador de Roma. No solamente ese fue un documento falsificado de los curas, porque estos son los curas los que están metiendo mano en documentos antiguos. También los decretos del pseudo isidoriano. Se le llama así a documentos que fueron coleccionados por Isidora de Sevilla. Estos documentos fueron coleccionados en el siglo VII después de Cristo. Leyes y decretos genuinos y los había publicado como guía para la acción futura. Entre estos documentos de Isidora, luego se interpoló otro documento, se agregó otro documento, mucho tiempo después, por supuesto, donde el oficio del Papa contra las pretensiones de los arzobispos y metropolitanos, citando documentos primitivos en favor del Papa, en contraste con los otros obispos de otra zona geográfica.
Se utilizó ese documento pseudo isidoriano en el siglo IX y se comprobó su falsificación en el siglo XVIII. Ya había cumplido también su pretensión. El catolicismo romano crece o se expande por diversas razones, diversos eventos históricos, y uno de ellos también se debió a documentos falsificados. ¿Qué le parece, cómo el catolicismo romano se ha convertido en una iglesia pero poderosísima? Gracias a documentos que ellos mismos se encargaron de falsificar. Fraudulento, totalmente fraudulento. Los representantes de Jesucristo, los que no han heredado la Biblia, los que no han transmitido la fe cristiana, los que no han transmitido las grandes doctrinas de la fe cristiana, de los concilios ecuménicos, los que han transmitido las palabras y el mensaje de Jesucristo. Ellos han crecido gracias a documentos falsificados. Ellos son los que enseñan la mentira del diablo. Bueno, aquí ellos están empleando la mentira. El diablo es el padre de mentira. Ellos están representando la verdad por medio de documentos falsificados. Los que están interesados y defienden la verdad, bueno, ahí está, con su documento falsificado. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que han hecho los católicos apostólicos romanos. No sé si los evangélicos hemos llegado a ese extremo de falsificar documentos para reclamar algún tipo de privilegio. Yo parece que no, pero esta iglesia se pasó, se extralimitó, como lo estamos viendo acá. Inventar documentos con la finalidad de obtener prestigio, poder y supremacía sobre todas las otras iglesias cristianas. Aquí de representar a Cristo, de ser como Cristo, de actuar como Cristo, sobre el amor, la verdad, la misericordia, la igualdad, todo eso se ha olvidado. Porque cuando se llega a una institución eclesiástica, inmediatamente comienzan las pretensiones. Ya llegaron al poder, ahora quieren más poder todavía. Aunque sea religioso, necesitan más poder religioso. Es un fenómeno propio de todas las religiones. Las iglesias del Oriente lo tienen, las iglesias católicas romanas también tienen el problema, y nuestras iglesias evangélicas, ¿por qué nos dividimos tanto? También por estos mismos problemas del poder. Aunque es religioso, pero de alguna manera es un tipo de poder, y también nos dividimos por eso. Por lo tanto, es un fenómeno cristiano, religioso, porque todas las religiones tienen el mismo problema del poder religioso. Llegar al poder para dominar y controlar a otro grupo de personas. En este caso, a los obispados y otras iglesias que están dentro del Imperio Romano. No sé si alguien más tiene que aportar acerca de lo que hemos estado viendo, mis hermanos. ¿Alguna lección histórica que nos deja cómo creció el catolicismo romano? Si tiene un amigo católico romano, bueno, aquí le cita a usted cómo alcanzaron ese poder, ese dominio. Ahí está. No sé qué diría el católico romano, ¿no? Bueno, también hubieron desarrollos internos dentro de la iglesia. La adoración, por ejemplo, comienza a haber un desarrollo. La liturgia católica romana fue copiada en todo Occidente, se centró en la misa, se desarrolló el sistema de los santos, mediadores, la adoración a la Virgen María después del concilio cuando se definió las dos naturalezas de Jesucristo y María como la Teutocos, comienzan a aparecer templos, veneraciones, cantos a María la Teutocos. En cuanto cuando hablamos acerca de la adoración de los santos, en realidad lo que los católicos romanos hasta el día de hoy ellos hacen tiene un nombre, se llama dulia, culto a los santos. La hiperendulia, culto a la Virgen. Y la tría, culto
a Dios. Cuando los católicos romanos conversan con nosotros y nos dice, ¿por qué ustedes nos están acusando de adorar, que nosotros adoramos a los santos, a la Virgen? Eso es falso. Nosotros veneramos a los santos. Nosotros veneramos a la Virgen María. Nosotros adoramos, solo practicamos el culto de la tría a Dios nada más. Bueno, ningún católico común y corriente sabe en estos términos, ¿eh? Si usted le pregunta a un católico romano cómo se llama el culto que ustedes rinden a los santos, técnicamente no va a tener ni idea cómo se llama. Le puede preguntar a cualquier católico romano, su colega de trabajo, ¿cómo se llama el culto que los católicos romanos practican a María, técnicamente? ¿Cómo se le denomina? Tampoco va a tener idea. Es la hiperdulia. Como no conoce los términos técnicos de los distintos cultos, en la práctica, el culto a Dios, no hay ninguna diferencia, pero ninguna, que el culto a la Virgen María y a los santos. Por eso le acusamos nosotros de ser idólatras, porque practican la adoración a Dios, se lo aplican también y lo practican con los santos y la Virgen María. Le puede llamar como quiera, pero en la práctica es lo mismo. No hay ninguna distinción entre lo uno y lo otro. Hermano Paulo, una consulta. Sí, hermano Víctor. ¿Y en qué tiempo más o menos vino, o sea, entre comillas, ¿no? Se impuso este tipo de adoraciones? Porque entiendo que en su principio ellos no hacían esto, pues. No, no, no lo hacía, no lo practicaba. La fecha exacta, mi hermano Víctor, por lo menos a la Virgen María, bueno, no tengo la fecha, pero fue uno de los concilios donde se determina a María como la Teutocos. Por lo menos ahí podemos estar seguros del culto a María. Oficialmente, después de ese concilio de Calcedonia o Constantinopla, por ahí, fue cuando se declara a María como la Teutocos. Si usted lo busca en internet, en Google, cuándo se oficializó la Teutocos, o en qué concilio, en qué año, ahí ya le indica a usted el año específico cuando se oficializó el, la hiperdulia, el culto a María, tanto de la iglesia del Oriente como la del Occidente, ¿ah? Porque comenzaron a construirle templos en honor a la Teotocos. Después comenzaron no solamente a construirle templos, sino también cantos y oraciones. Con respecto a los santos, lo desconozco, mi hermano Víctor. ¿En qué específicamente momento comenzaron a orar a los santos? Habría que averiguar ahí el culto específicamente a los santos. Tengo un libro de dogmática cristiana de la hiperdulia. Ahí parece que lo vi en uno de esos concilios, comenzaron a venerar a María. En la iglesia, en la iglesia ortodoxa también se ora a los santos. La justificación que la iglesia ortodoxa emplea es que estas personas no están muertas, sino que están vivas y están en el paraíso, están con Dios. Por ese estado de beatificación, de ver el rostro de Dios en el estado en el cual se encuentran, están más cercanos a Dios. Y como estuvieron acá en la tierra y nos conocen, entonces nosotros podemos comunicarnos, invocarnos con ellos para que sirvan como mediadores a Dios porque están más cercanos a Dios. Esa es la lógica que emplea la Iglesia Ortodoxa, porque están vivos. La Iglesia Católica Apostólica Romana es exactamente el mismo argumento. Nosotros los protestantes no estamos de acuerdo con respecto a eso, principalmente por un texto bíblico cuando habla de, de Jesús, cuando dice los muertos no pueden tener contacto con las personas que están vivas, están en el paraíso los que son creyentes, en el Seol los que son incrédulos, pero no pueden salir de ahí, no pueden comunicarse. Esa es una de las razones. Pero somos bíblicos, los evangélicos somos bíblicos, no nos basamos en la tradición. El otro argumento que empleamos nosotros los evangélicos es que no tienen la característica divina de la omnipresencia ni la omnisciencia para poder comunicarse con ellos. Porque puede ser que a esta misma hora en Chile un chileno esté conversando con la Virgen,
Y en Argentina, esta misma hora, un argentino está también conversando con la Virgen y en Colombia también. Si fuese posible que la Virgen escuchara alguna oración, podría escuchar solo a uno, pero no a los tres al mismo tiempo, porque no es omnisciente, no es omnipresente. Hay tal problema para el catolicismo en general, no solamente el romano, sino también el oriental. Como Jesucristo es omnisciente, omnipresente, está en todas partes, puede escuchar multitudes de oraciones al mismo tiempo, con la misma intensidad, con la misma atención, es que es el único mediador entre Dios y los hombres. También hubieron controversias doctrinales. Una de las primeras disputas sucedió cuando el patriarca de Constantinopla se negó a desterrar a un hereje. Mire cómo estamos viendo la iglesia del Oriente con problemas con la del Occidente. Duró 35 años, se solucionó después. Hubieron problemas de la naturaleza de Cristo después. El concilio de Calcedonia decía que Cristo era tanto humano como divino. Controversia iconoclasta se resolvió en el año 787. El concilio que tiene que ver con los iconoclastas, los destructores de imágenes, se refiere a iconoclastas. Miren, en la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, hubieron cristianos que destruían imágenes, se opusieron al uso de las imágenes en las iglesias. Y algunos cristianos se enojaron tanto que comenzaron a destruirlas. Se convocó a un concilio universal. Ese es el séptimo concilio de Nicea, en el año 787. Se sostuvo el derecho de rendir culto a las imágenes. Ahí por lo menos tenemos una fecha del hermano Víctor oficialmente en un concilio universal, que fue el último concilio universal en Nicea, el año 787. Recién allí oficialmente se autoriza a usar imágenes en los templos y en las iglesias para venerarlo, oficialmente. Se practicaba anteriormente, pero ahí se oficializó. A ese concilio universal nosotros los evangélicos no hemos adscrito. A los 6 anteriores sí, pero al séptimo, a ese no, porque somos iconoclastas. O por lo menos no tenemos nada que ver con las imágenes. En el culto, porque también tenemos imágenes, pero no para practicar el culto cristiano. No dependemos de imágenes para orar, por ejemplo. La iglesia ortodoxa, ellos no oran a Dios si no hay una imagen de por medio, cualquier imagen, de algún santo, de alguna virgen, del Pantocrátor de Cristo, la imagen de Cristo. Por aquí tengo una imagen, a ver. mm, Son este tipo de imágenes que emplea en la iglesia ortodoxa. Lo tienen, esto es un libro, pero ellos lo tienen en un icono consagrado por el sacerdote para que tenga, ¿cómo lo podemos decir? Algún reconocimiento oficial para que pueda ser utilizado en la devoción. O imágenes como estas, por ejemplo. Si un católico, un ortodoxo, tiene este libro y quiere utilizarlo para orar, no le va a servir porque tiene que estar consagrado por un sacerdote. Y entonces, cuando está consagrado por un sacerdote, se supone que tiene algún efecto espiritual, alguna virtud, y entonces ahí sí puede conversar con Dios. Y prenden una vela también. Es muy ritorista la iglesia del Oriente. Y así ellos se concentran para conversar más con Dios. En cambio, nosotros los evangélicos no. Nosotros los evangélicos abrimos nuestro gimnasio, cantamos una alabanza, leemos la Biblia, un texto bíblico, después cerramos los ojos y nos ponemos a conversar con el Señor. No dependemos de una vela ni tampoco de una imagen. Diferente nuestro cristianismo. Bien, nos quedan 15 minutos, tenemos que trabajar la otra presentación, porque hay una parte importante que tenemos que considerar en la clase número 4. Ya, esta última parte yo creo que lo vamos a empezar a ver bien. El catolicismo romano crece, se desarrolla, pero hubieron oposiciones. ¿Cuáles fueron estas oposiciones? La debilidad es relativa a la sucesión apostólica.
no hay vestigios, documentos que indiquen que Pedro gobernó, dirigió la iglesia de Roma y fue el primer papa o el primer obispo de Roma. No hay vestigios, no hay antecedentes. Relativa a Pedro, también de los textos bíblicos que señalaban que él era el que al cual se le entregó la llave, algunos señalan que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo mismo. Otros sostenían que la roca a la cual se refiere Jesucristo es la confesión de fe. Es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Esa es la roca, esa declaración de fe de Pedro es la roca sobre la cual descansa la edificación de la iglesia. Otros señalaron que se refiere esa roca a la confesión de fe universal de la iglesia. Y en el siglo V recién se reclama como refiriéndose a Pedro. En el concilio de Nicea, en el año 325, se reconoció la igualdad de los obispos. Mire, estamos ante un concilio ecuménico general universal, reconocido por todas las iglesias. Ahí se dijo, en ese concilio, Roma, Antioquía y Alejandría son obispados que tienen la misma dignidad, la misma igualdad. No hay ninguna suprema sobre las otras. En el concilio de Constantinopla, en el año 381, se elevó al obispo de Constantinopla, porque ahora el obispo de Constantinopla, como es la nueva capital del Imperio Romano, por el hecho de vivir en la capital, ahora a él tiene una dignidad especial, ¿eh? Se le da la dignidad de patriarca. Y en el concilio de Calcedonia, 451, ese puesto se le dio al obispo de Jerusalén. Por lo tanto, hasta el siglo V, es decir, hasta el año 454-51, están los obispados de Roma, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, todas obispados autónomos, ninguno superior o supremo sobre los otros, todos son iguales en dignidad. Algunos dicen sí, Roma es el primero entre iguales, pero el primero entre iguales. Y después Constantinopla va a ser declarada cuando se separe el catolicismo romano del Oriente. El de Constantinopla es el primero entre iguales hasta el día de hoy. Pero nada más, simbólico, primero entre iguales, pero no tiene ninguna jurisdicción real o algún tipo de poder o control o autoridad sobre las otras iglesias. Todas son autónomas. Algunos dicen, ¿por qué la iglesia evangélica se divide tanto? Está tan dividida, no es como la iglesia católica apostólica romana. Bueno, en realidad la división es un fenómeno de la iglesia cristiana en general, no solamente protestante evangélica. Estas divisiones son administrativas, jurídicas y en algunos casos también doctrinales. Aquí ya estamos viendo tres, pero no son divisiones, son divisiones en el sentido de no tiene comunión espiritual con las otras. Son divisiones administrativas, administrativas nada más. Después sí, va a ser una división más política, una división doctrinaria, entre otras. Pero la iglesia siempre ha estado dividida así, de ese modo, administrativamente. Y dentro de las iglesias evangélicas, la división también es administrativa, en algunos casos son temas doctrinales, pero son no fundamentales para la salvación. Otra de las oposiciones a las pretensiones de Roma fue la elevación de Constantinopla. Constantinopla ahora es la capital del Imperio Romano, el patriarca de Constantinopla tiene dignidad. Las invasiones mahometanas, donde llegaron los islámicos, hicieron que los católicos se convirtieran en musulmán, o si no, se les iba a degollar o se le iban a poner un severo restricción política. No van a ser considerados como ciudadanos y los impuestos van a ser más elevados para los cristianos, es decir, le van a hacer la vida imposible a los cristianos. Se frenó el avance del catolicismo romano frente a las invasiones islámicas. Después se produce la gran división de la iglesia cristiana. Hubo una división en el siglo V, 451, uno de los concilios
cuando se define la unidad hipostática de Jesucristo, es decir, Cristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. Tiene dos naturalezas, divino y es humano. Estas dos naturalezas son indivisibles, están dentro de una misma persona. Algunas iglesias no van a estar de acuerdo con esto y se van a dividir. Esa división es en base a una división doctrinal. Las iglesias monofisitas surgen allí, en el siglo V. Las iglesias de Copta, Siriaca, Armenia, Caldea, de Etiopía, son iglesias monofisitas. ¿Qué significa esto? Puede ser entendido de diversas formas. La naturaleza divina absorbe la naturaleza humana y en Cristo solamente está la naturaleza humana. O la naturaleza humana y divina se fusionan formando una tercera naturaleza, pero que es una mezcla de dos. Sería una sola naturaleza, pero mezcla o fusión de dos. A esa doctrina se le conoce como monofisista. Esas son las actuales iglesias autocéfalas, que se desprendieron del catolicismo general en ese año, 451, Concilio de Calcedonia, creo que el nombre se le da. Después de 500 años se produce otra gran división dentro de la iglesia. En el año 1054. Estas diferencias fueron diferencias también doctrinales. ¿Cuál fue el problema doctrinal fundamental que va a dividir a la iglesia del Oriente y del Occidente? En el Concilio de Nicea se dijo lo siguiente: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Eso dijo el Concilio de Nicea. El Espíritu Santo procede del Padre, y juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración. La Iglesia Católica Apostólica Romana, en un concilio local, modificó este credo. No sé si ustedes se van a dar cuenta cuál fue la modificación del credo. Este fue ecuménico. La otra modificación fue en un concilio local. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. ¿Lograron percatarse la modificación al credo niceno? Que también procede del Hijo. Exactamente. Esa fue la modificación. Procede del Hijo. Tiene un nombre técnico esa procedencia del Hijo. En griego se le llama la filioque, que el Espíritu Santo también procede del Hijo. La Iglesia del Oriente dicen: ¿cuál es la razón para cambiar y modificar sin la autorización de un concilio ecuménico universal el credo niceno? Un concilio local no tiene autoridad sobre un concilio ecuménico universal. Una sola iglesia, un solo obispado, toma la decisión independientemente de modificar el credo. ¿Cuál es la autorización? No tiene ninguna razón, no hay ninguna autoridad para hacer eso. Esa modificación al credo es arbitraria y los creyentes cristianos no creen en eso. Lo están diciendo con propiedad la iglesia del Oriente. Esa es la causa principal o fundamental de la división. Una palabrita, una sola palabrita, lleva a cabo una división de la iglesia del Oriente y del Occidente. O fue una causa, una razón, pero tuvieron muchas causas. La verdad que se gestó por una ocasión, el Papa de Roma manda una carta en la iglesia de Santa Sofía, excomulgando al patriarca de Constantinopla. Y el patriarca de Constantinopla, mire lo que hace,
excomulgar de la comunión cristiana a un patriarca de Constantinopla, al primero entre iguales del Oriente. La Iglesia de Roma hizo eso. ¿Y qué es lo que hace el patriarca de Constantinopla? También dicta una carta excomulgando al patriarca o al obispo de Roma y anatematizando. Se excomulgaron mutuamente. ¿Qué le parece? Bueno, ¿y quién excomulgó? ¿Quién tiene la última autoridad acá? ¿Cuál es la excomunión válida acá? Eso fue lo que hicieron ambos obispos. Pero muy pretencioso en la Roma porque el de Constantinopla yo lo excomulgo, pero resulta que él es uno primero entre iguales de todo el Oriente. Lo que hace el catolicismo romano es, toda la iglesia del Oriente es una iglesia excomulgada. No vamos a tener jamás comunión con estas iglesias. La iglesia verdadera y auténtica y la única que existe en la tierra somos nosotros, la romana. Y por otra parte, los del Oriente dicen, la Iglesia Católica Romana toma la decisión de apartarse de nosotros. Por lo tanto, es otra iglesia. Ya no es la iglesia fundada por Jesucristo, porque somos nosotros, la iglesia del Oriente, la iglesia que fundó Jesucristo. La primera iglesia tiene comunión con todos nosotros, que es la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia donde primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo fue en nuestra jurisdicción, en Antioquía de Siria, la que estableció el apóstol Pablo. Es decir, estamos hablando en ese nivel. La de Alejandría también tiene escritura sagrada fundada por unos apóstoles y todas estas iglesias del Oriente reclaman fundación apostólica. Tienen escritura apostólica. Para nosotros, los protestantes, nosotros nos consideramos como el polo opuesto al catolicismo romano. Nosotros estamos por acá, los católicos romanos por otro lado. Totalmente diferente. Así nos vemos nosotros. Pero si le preguntamos a una de la iglesia ortodoxa, los ortodoxos dicen, son dos lados de una misma moneda, son exactamente lo mismo. Usted da vuelta la moneda y otra cara nada más, pero es la misma moneda. Ellos dicen, el primer protestante fue el Papa, porque él quiso ejercer jurisdicción sobre nosotros. Él fue el primer protestante. El Papa puso un huevo y los huevos, de ese huevo salieron todos los protestantes. Es decir, nosotros nacimos del Papa, de un huevo que puso el Papa. Así no ven la iglesia ortodoxa a los evangélicos, los protestantes nuestros. Ellos nos dicen, la iglesia católica romana es una iglesia apóstata, es una iglesia que cambió la tradición. Y dentro de esa iglesia apóstata se dividió otra más, que es peor que la primera. Imagínense cómo nos consideran nosotros. Nosotros los mormones, por ejemplo, lo podemos considerar como secta, y una secta, de hecho. Y los mormones se desprenden de otro grupo, y los mormones consideran a ese grupo que se ha desprendido de ellos como secta. Para nosotros es una secta que se dividió de otra secta. Así más o menos nos ven la iglesia ortodoxa a nosotros los protestantes. Una división de otra división. Fueron problemas doctrinales como el filioque, por ejemplo. Problemas raciales. La iglesia del Oriente habla el griego, la iglesia del Occidente el latín. La iglesia griega, recuerde que el griego filosófico, teológico, especulativo, abstracto, consideran a los latinos como bárbaros. Hubieron desconfianzas políticas, variaciones doctrinales, ceremoniales. Una de estas diferencias ceremoniales, Roma usa para la Santa Cena pan sin levadura. La Iglesia Ortodoxa le echa mucha levadura para celebrar la Santa Cena. Los panes para celebrar la Santa Cena son así de hinchados, mi hermano. Son realmente, si usted ve la Divina Liturgia, cuando toma la Santa Cena, mucha levadura, exagerada levadura le echan los ortodoxos. Roma manda el celibato para todo el clero. Todos los curas, todos deben ser solteros, no deben casarse, no deben tener hijos. En cambio, la Iglesia del Oriente, el clero, todos tienen que estar casados. Por supuesto, con excepción de los monjes. Los monjes no se pueden casar porque hicieron voto de celibato. Pero todos los curas, todos los sacerdotes, no se le llaman curas, se llaman sacerdotes,
o los padres, todos ellos deben estar casados. El obispo, si es nombrado obispo soltero, no se puede volver a casar. Si se casa, deja de ser obispo. Pero si se nombra un obispo que está casado, puede permanecer casado ese obispo. Esa es la diferencia entre una iglesia y la otra. Y, y hay mucho más, pero con eso son los fundamentales, las fundamentales divisiones entre uno y las otras iglesias, del Oriente y del Occidente. Cada 500 años, algunos autores dicen, se produce una división. 451, monofisismo; 1054, la Iglesia del Oriente, del Occidente; el año 1517, otra gran división dentro de la Iglesia, pero esa fue la de la Iglesia latina, del catolicismo romano. Muy bien, mis hermanos. ¿Algún comentario?